Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Women y a Womenalia el que hayan querido contar conmigo y además que hayan escogido para la clausura pues un tema tan importante como la salud mental. Yo creo que voy a tratar de ser bastante positiva en lo que presente, pero sí que quería empezar haciéndoles ver un poco por qué es importante la salud mental y qué es salud mental y qué es psiquiatría, porque muchas veces se confunde y no es lo mismo, no hablamos igual de enfermedades cardíacas y de salud cardiovascular, es otra cosa. Pero la salud mental, fíjense ustedes, la OMS se funda en los años 50 y ahora estamos pues muy habituados a oír hablar de la OMS y ellos definen la salud como un estado de bienestar físico, psicológico y social y no solo la ausencia de enfermedad. Pero tardan casi 60 años, un poquito más, en definir la salud mental, porque no se ponían de acuerdo. Fíjense ustedes que los psiquiatras seguimos hablando de trastornos mentales y no de enfermedades mentales, porque no está claro muchas veces dónde está el límite entre una enfermedad o la salud. Y definen la salud mental como algo muy complejo, un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, afronta las tensiones normales de la vida, no una pandemia, por ejemplo, que eso no es una tensión normal de la vida, trabaja de forma autónoma y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. Si uno lo lee con detalle, sano mentalmente, pues no sé si estaríamos alguno, pues todos tenemos un poco de estrés, a lo mejor no somos conscientes de nuestras capacidades, por eso seguimos diciendo que sí a muchas cosas y en el fondo pues no llegamos y nos angustiamos. A veces podemos perder los nervios y no resolver la situación como era esperada. Aquí les traigo 3 frases que, para demostrarles que al final quien tenía razón era el último, Binswanger, que era un psiquiatra de principios de siglo que decía que la enfermedad mental es parte de la persona, no solo de la mente, que al final forma parte también de nuestra parte más corporal. Un psiquiatra americano que falleció muy recientemente decía que la psiquiatría es una ciencia, que a medida que avance el conocimiento de las enfermedades mentales nos daremos cuenta de que verdad son enfermedades que se originan en el cerebro y que hay una base biológica para ellas. Y Thomas Szasz, que es otro psiquiatra que fundó, fíjense ustedes, esto también es un poco cómico, por eso dicen que los psiquiatras, yo soy psiquiatra, pues no nos ponemos de acuerdo, pero somos una especialidad que hemos creado nosotros mismos, nuestra propia antiespecialidad. La antipsiquiatría la crea un propio psiquiatra que a final de su vida llega a la conclusión de que la enfermedad mental es un mito, que está muy relacionado con los valores, con nuestras creencias y que es un problema de la sociedad. Y quizá todos tengan un poquito de razón. Al principio veíamos, o desde finales del siglo XVII, se pensaba que el cerebro era esto y que había unas áreas que cada área del cerebro, cada zona era responsable de, pues no solo del habla, pero también de las emociones, del sentimiento y de la ira, de la alegría, y quien tuviese desarrollado más un área, pues iba a tener más posibilidades. Incluso salió una escuela que se llamaba frenología, que tocaba las cabezas y podía decir si esta persona podía ser un buen político, un buen ingeniero o incluso una buena madre. Surgieron después otros autores que decían, ya hace muchos años, casi hace 200 años, que verdad, la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro, que hay algo ahí que no funciona bien y que no es un tema ni que tenga que ver con la personalidad, ni con la voluntad, ni con la motivación. Algo se daña y que a medida que avance el conocimiento, pues entenderemos. Ya no son áreas como se describía antes, ni siquiera circuitos como se describió en los años 90, que es la década del cerebro. Muy recientemente han descubierto que el cerebro no funciona por áreas o circuitos, que cuando nos llega la información se activan muchas áreas, como el metro. Entran por muchas áreas seguidas la información al cerebro y por eso cuando estamos viendo se activan áreas de memoria, áreas de atención, áreas de reconocimiento o de pensamiento y por eso nos permite tomar decisiones. Y esto se altera a veces. Pero también hay una parte relacionada con lo que decía Thomas Szasz, antipsiquiatra, con el que no puedo estar
de acuerdo, pero sí que hay una parte que es importante, hay una parte que tiene que ver con la sociedad, con el ambiente en el que vivimos, que hace que nosotros a lo mejor pues no seamos capaces de afrontar esas tensiones de la vida que nos dicen que es una de las razones por las que tendríamos o estaríamos sanos mentalmente. Una directora, la primera directora general de la OMS, que fue directora en el año 2001, Jo Brundtland, decía que la salud mental depende en cierta medida de la justicia social, que es verdad que hay aquellas personas que viven en situación de desventaja siempre van a tener muchos más problemas. ¿Por qué? Porque esto lo decía el Papa Juan Pablo II. La salud mental no depende únicamente del azar, sino en gran medida de las decisiones que toma la propia persona. Y eso es así. Yo puedo nacer con un nivel de salud, puedo tener una enfermedad congénita o no, pero mi salud va a depender de las decisiones, si decido fumar o no, si decido beber o no, si decido consumir drogas o no, va a afectarse mi salud. Pero también es importante, y ahora que estamos hablando y cada vez hablamos más de la importancia de cuidar nuestro ambiente y la naturaleza, pues que no todas nuestras elecciones son libres. Piensen ustedes, por ejemplo, en La Palma. Seguro que hay mucha gente que quiere hacer ejercicio y una dieta sana, pero están viviendo una tragedia que no les permite a lo mejor cuidarse de ellos mismos ni ir al gimnasio porque simplemente no hay. Están viviendo en hoteles. Todo depende. Y ahora que hablamos, pues antes les he puesto una diapositiva que era el conectoma, cómo las áreas cerebrales se conectan. Pues hay unas nuevas corrientes de conocimiento que todas las palabras acaban en oma, enviroma. Pues el enviroma lo que estudia es las relaciones del ambiente con las personas. Y el estilo de vida se sabe que es responsable pues, del 80% de las enfermedades cardiovasculares. La tensión, el colesterol, pues va a afectar y eso muchas veces depende de nuestro estilo de vida. Y existen 3 tipos de ambiente y en esto no me quiero entretener mucho, pero uno es el ambiente natural, el mundo en el que vivimos. Piensen ustedes en La Palma, si hay situaciones que nos permite pues, respirar sano, no respirar sano. Todo eso va a condicionar nuestra respuesta o nuestros estados de salud. Nuestro ambiente social lo hemos vivido, hemos tenido que adaptarnos a nuestras relaciones sociales pues a través de dispositivos electrónicos durante la pandemia. ¿A quién les ha costado más? Aquellos que no eran capaces de utilizarlos porque no estaban entrenados. Las personas mayores han sentido mucha soledad, muchas más que los niños que enseguida estaban conectados virtualmente a todas horas porque lo manejan perfectamente. Y nuestro ambiente personal, con quién estamos, nuestros amigos, nuestra familia, todo eso va a condicionar cómo nosotros estemos. Siempre hablamos, y a mí me hace mucha gracia, los anuncios. Esto es bueno para el colesterol, esto es bueno para el corazón, esto es bueno. Entonces, te venden yogures que te dicen que son maravillosos, pero nadie te dice que esto es bueno para tu salud mental. Lo mismo que cuida el cuerpo, cuida la mente, porque estamos conectados. Lo mismo, una dieta equilibrada nos ayuda. Antes pensábamos que al cerebro solo le llegaba glucosa, pero ahora sabemos que no, que la dieta tiene neurotransmisores que podemos ingerir y absorber y nos van a llegar y nos van a mejorar. Y podemos cuidarlo igual que nos cuidamos físicamente. Pero ¿por qué tenemos que cuidarnos? Porque tenemos que entender varias cosas. Platón, que yo creo que fue un hombre muy inteligente, decía que nuestros comportamientos dependen de 3 cosas. El deseo, las motivaciones, las actitudes, la emoción, nuestros propios sentimientos y el conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra cultura. Todo ello depende que nuestro comportamiento sea de una manera. Pero se le hizo relativamente poco caso, porque llegó Descartes y dijo, pienso, luego existo. Y en eso nos hemos quedado todos. Y yo creo que Descartes se equivocó. Porque nosotros, vino un poquito más tarde Pascal, que dijo que el ser humano no es un ser racional, es un ser sentimental. Y si a ustedes les pregunto qué es antes, la razón o el sentimiento, pues algunos me dirán que es antes la razón.
Y hay otros que el sentimiento. Yo a mis alumnos en la Facultad de Medicina les digo, ¿y dónde están los sentimientos? Y todos me dicen, en el sistema límbico, en esas zonas. Digo, o sea, que usted a su novio le dice, te quiero con todo mi sistema límbico, ¿no? Pues no. Se ha demostrado, o se está empezando a demostrar, que el sentimiento puede ser un pelín antes que la razón. Hay estudios neurofisiológicos que lo demuestran. El sentimiento es el modo de estar, cómo estoy yo en un momento. Estoy triste, estoy alegre, estoy contenta, estoy con ira, estoy preocupada, estoy un poco nerviosa porque me están todos ustedes mirando. Y el pensamiento es esa capacidad que tenemos para tomar decisiones, resolver problemas, asignar prioridades. Pero yo, ¿cómo sé que estoy nerviosa? Porque primero me noto una molestia aquí en el estómago. O primero, y digo, anda, esto me está poniendo nervioso, o esto me gusta, o esto me atrae. Nuestra parte sentimental o emocional la tenemos que cuidar. Y esto es cómo funcionamos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Para decir qué podemos hacer. Por ejemplo, cuando uno está contento, dice, pues me encuentro alegre. ¿Yo qué noto? Pues me noto bien, me he levantado bien, estoy de buen humor yo misma. ¿Y por qué? Pues porque me ha sucedido algo bueno, me encuentro bien, no tengo molestias, les he puesto... se me nota en la cara. Ustedes ahora que hemos aprendido todos a mirarnos a los ojos, porque no nos queda más remedio con las mascarillas, identificamos si una persona está triste o está contenta simplemente con la mirada. Se le nota. Y pues cuando estamos contentos lo que queremos es seguir así. Pero hay veces que tenemos sentimientos al revés, tristes, la tristeza. La tristeza es un sentimiento normal que tenemos que tener todos cuando perdemos algo. Y Darwin, que al pobre le diagnosticaron de todo, de neurosis obsesiva, de fibromialgia, de depresión, de todo, no sé. Cuando alguien es conocido, pues luego hay algunos que tratan de analizar su personalidad. Pero decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta mejor. Y pensó por qué, y ha habido muchos autores que ahora investigan si la tristeza, él mismo decía que la tristeza tenía que tener un valor adaptativo, porque si no hubiera desaparecido. O la ira. Porque si no... Entonces, ahora sí que se sabe que las personas con melancolía o con tendencia a la tristeza son mejores juzgando con exactitud los rumores y los eventos pasados. Son mejores realizando balances y evaluando lo que han hecho bien. Y son mejores tomando decisiones en situaciones complejas. ¿Por qué? Porque lo analizan todo más. Le están dando vueltas y le están dando vueltas. El que está muy alegre, y es a lo que voy, y una de las conclusiones, pasa por la vida demasiado alegre y no analiza. Y a lo mejor se equivoca. Entonces, con el sentimiento de la alegría, lo que hay que hacer es frenar, identificar, racionalizarlo y por qué yo estoy alegre y analizar esa situación para luego tomar la decisión adecuada, que es lo que se hace la tristeza. Si les he hablado de Platón, les hablo de Aristóteles. Aristóteles decía, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, eso es muy difícil. Yo me tengo que enfadar muchas veces, pero medir mi enfado, controlarlo, es muy complejo. Y eso es lo que hacemos a lo largo de la vida, y eso se puede entrenar. Y este es el mensaje de hoy. Se entrena igual que se entrena el cuerpo. Si uno reflexiona sobre eso, ¿por qué yo me he enfadado? Claro que me tengo que enfadar, algo ha sucedido y tengo que protestar, pero tengo que luego reflexionar sobre eso para a lo mejor, si me he dado cuenta que he dicho las cosas de una manera diferente, pues aprenderé a controlar esa ira y será útil mi enfado y no habré perdido y yo me encontraré mejor. También tenemos que liberar. Maudsley, que era un psiquiatra, decía, si la emoción no se libera con el ejercicio físico o con una actividad mental adecuada, acaba dañándote. Ustedes cuando están nerviosos, pues a lo mejor, ¿qué hacen? Pues dicen, me voy a dar un paseo que no puedo más. Porque lo siguiente, si no, ¿qué es? Pegar un grito, por ejemplo, o irse. Y también llorar. Las lágrimas tienen un sentido. Y aquí se lo pongo. Esto es un trabajo que por casualidad encontré del año 2013. Esta señora es una fotógrafa, no tiene nada que ver con la medicina y se dedicó a estudiar las lágrimas y a hacerles fotos en microscopio electrónico y luego las analizaron otros, ¿no? Y las lágrimas son distintas. Si ustedes, tenemos 3 tipos de lágrimas, los seres humanos. Esos no los tienen los animales, solo nosotros. Las lágrimas que nos mantienen la humedad del ojo, por eso cuando tenemos ojos secos nos ponemos un colirio. Otras lágrimas que son irritativas, cuando hay polen o cuando cortamos cebolla.
pues nos lloran los ojos. Y hay otras lágrimas que nos saltan o de alegría o de tristeza. La composición es diferente. Si ustedes se han pasado toda la tarde cortando cebolla, habrán llorado, pero se lavan la cara y el ojo no se les ha hinchado. Si han llorado, a lo mejor a la mañana siguiente se les nota que han llorado, porque las lágrimas emocionales llevan cortisol, porque son en respuesta a algo y tienen muchas más sales y secan la piel. Todo eso quiere decir que al final podemos y llevamos haciendo y tratamos de gestionar nuestras emociones, lo hacemos continuamente, pero habría que enseñarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una parte que podemos controlar. Esto es cómo funciona el cerebro. Hay unas partes que son muy genéticas, el 85%, las habilidades matemáticas. Hijos de padres que son ingenieros pueden serlo. Pero ahí poco podemos hacer porque o te toca o no te toca. Pero todo lo que es más frontal, del lóbulo frontal, que es nuestro pensamiento, nuestra capacidad de planificación, de inhibición y de control, es la parte menos genética del cerebro. Con lo cual se puede entrenar. Y eso depende mucho del ambiente. Depende mucho de que seamos capaces de tomar conciencia de las situaciones, de regular nuestra conducta, de seguir reglas, de dar seguimiento a los planes. Lo que tradicionalmente se ha llamado la inteligencia emocional, que se entrena igual. Yo puedo aprender a autocontrolarme, puedo aprenderlo, puedo aprender a relajarme, a identificar esas emociones, puedo aprender a motivarme, puedo aprender a tener empatía. La empatía es un término muy manido, porque dicen empatía, en realidad lo que tiene que ser no es empatía, es compasión. La empatía es la capacidad de identificar los sentimientos de los demás, pero te tienen que importar. Te tienen que importar. Por ejemplo, a lo mejor los nazis sabían que los judíos lo iban a pasar muy mal, pero no les importaba nada, no tenían ninguna compasión. Entonces es más bien un paso más. El autoconocimiento, uno puede saber cómo es, lo que pasa que mirar hacia adentro nos cuesta porque no somos como nos gustaría ser. Y nuestras habilidades sociales que se entrenan. Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Pues al final, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a manejar el estrés con técnicas de relajación. También el ejercicio. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Lo vamos a ver un poquito adelante. Caminar. Caminar 1 hora diaria. Es tan importante como desayunar, comer y cenar. Igual de importante, y además se ha demostrado que es lo que más relaja al cerebro y es lo que más te hace, si tú estás relajado, piensas y analizas. Una dieta equilibrada y entrenamiento en habilidades en lo positivo. Tradicionalmente la psicología nos ha venido diciendo, cuando tengas un pensamiento negativo, pon uno positivo. Pero se equivocan, no es eso. Hay que potenciar los positivos, porque dedicamos mucho tiempo a los negativos y no a los positivos. Freud, que decía muchas cosas, pero es verdad que él decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Y es parecido a lo que dice la OMS, la capacidad de ser útil a la sociedad en el trabajo que sea y la capacidad de tener sentimientos hacia los demás. A él se refería. Pero él se dio cuenta que en un momento determinado se le iba de las manos y dijo, prefiero renunciar a mi ambición que poner en peligro mi sistema nervioso. Muchas personas que deciden cambiar de trabajo porque les ha dado un infarto. Dicen, yo quiero menos estrés. Pues a lo mejor también lo tenemos que hacer con la mente. La capacidad de introspección, esta es bastante reciente en la evolución del ser humano. Parece que aparece esa capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos, identificar nuestros sentimientos y todo eso es probablemente del Renacimiento o del Romanticismo, no es mucho antes. Antes te movías porque tenías que sobrevivir, pero no así. Entonces, realmente es evaluar lo que hemos hecho, escuchar a los demás con la intención de aprender y no juzgarles. Muchas veces estamos hablando y no hacemos una escucha activa de lo que nos están contando, sino queremos contar nosotros nuestro mensaje sin prestar atención porque pensamos, estamos más pendientes de lo que vamos a decir que los que nos dicen. Retirarte a tiempo. Hay veces que hay batallas que no tenemos que emprender y nos pasamos el día emprendiendo batallas. Habrá algunas que sí y otras que no. Y la actitud positiva es una intención. Yo puedo ver las cosas de manera positiva. Porque al final
y ya con esto más o menos voy terminando, Maslow, que habla de la famosa pirámide de Maslow, tiene razón y este es el entrenamiento. Tenemos unas necesidades básicas de comida, de bebida, de una casa, de estar seguro, tener amistades. Tenemos necesidades de que nos valoren, de sentirnos valoradas, de estimación ajena, que nos valoren y de valorarnos a nosotros mismos. Y todo eso, pues, se trabaja. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues que mucha gente se cree que los psiquiatras somos estos o que recurrimos a esto. Me duele la cabeza, me tomo esto. Estoy triste, me tomo esto. No sé qué, un ansiolítico y otra cosa. Y al final, pues no es así. Porque pues medicalizas el sufrimiento, medicalizas la tristeza, medicalizas el duelo y no es así. Y además porque no todo se debe resolver a base de pastillas. Supongo que aquí casi todos, y lo he puesto a propósito, ven el vaso medio lleno o bastante más lleno. Habrá gente que lo vea medio vacío, pero puede aprender a verlo medio lleno, simplemente planteándoselo. ¿Está lleno o está vacío? Pues unos dirán 3/4. Bueno, le falta un poco por llenar. Pero eso es como ir al gimnasio. Cuesta un poco, pero hay que hacerlo. Porque al final ahí les pongo la foto del Cano para contarles pues lo de la historia del velero, que a lo mejor ustedes lo saben. Pues alguien va en un velero y el optimista, si hay viento, el optimista dice, ¡ay, qué bien! Me va a llevar a puerto esta ráfaga de viento. El pesimista dice, uy, me voy a ir a alta mar. Y el realista, ¿qué hace? El que evalúa bien la situación, aprovecha el viento y agarra las velas y le va a llevar donde quiera llevar. La dieta es importantísima. El cerebro necesita calorías, pero no demasiadas. Hay que comer ligero varias veces. Hay veces que la dieta la tenemos que complementar con suplementos, pues si no tenemos acceso a frutas y verduras buenas o a carne buena. O sea, los alimentos de verdad, no los procesados. Todo eso se sabe. La dieta equilibrada, y porque todo eso va a alimentar nuestros neurotransmisores. Y muchas veces es el organismo. Ustedes habrán notado, alguna mujer más, días antes de la menstruación, que lo que más les apetece comer es chocolate, ¿no? Porque el chocolate tiene triptófano, que es el precursor de la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con la ansiedad, con la depresión, con el estar bien. Realmente nuestro cuerpo es muy sabio. Va buscando esas cosas. Si queremos estimular, pues comer proteínas, pero si queremos relajar, hidratos de carbono. Esto no es para adelgazar. Los hidratos de carbono son buenos para dormir, porque relajan, porque tienen más triptófano. Pero claro, uno si quiere perder peso, pues a lo mejor no es. Entonces, hay que evaluarlo un poco. El ejercicio, pues dicen que hay que hacer ejercicio, no está claro. Primero decían la regla de los 10.000 pasos, ahora parece que 10.000 pasos no, que con 5.000 es suficiente, pero la OMS sigue diciendo 150 minutos de ejercicio, que es caminar a un paso ligero a la semana. Tampoco es tanto, pero hay que hacerlo, porque mejora algo que es importante, la conectividad cerebral. Yo ya les he puesto una foto que el cerebro se conecta, está lleno de neuronas, pero lo importante no es tener muchas, sino bien conectadas, y eso lo regula. Somos emocionales y sentimentales, pero al final lo que tenemos que aprender es a entendernos a nosotros mismos, racionalizar nuestros sentimientos. Yo no puedo funcionar si no sé por qué estoy así. Cuando alguien fallece, por ejemplo, ¿qué le decimos? 2 cosas. Te acompaño en el sentimiento, es decir, si a mí me pasase eso, yo estaría como tú. Y 2, pues ha dejado de sufrir, ha sido un accidente, algo que explique y que nos dé a entender y que nos permita entender lo que ha sucedido y adaptarnos a lo que nos está sucediendo. Porque al final yo creo que no es solo sentimiento o pensamiento, sino al final lo que tenemos es que trabajar en nuestras vivencias, que son esas experiencias vividas que forman parte de nuestra biografía. Y eso se entrena. Cuando ustedes van de viaje, el viaje no dura un fin de semana, dura la semana antes que lo han preparado, los días antes que han pensado que se van a llevar, el viaje, las fotos y luego lo siguen contando. Algo que es bueno dura mucho en su cabeza, dura mucho tiempo porque no son solo las 24 horas del viaje o de la fiesta o de algo agradable, sino ustedes intencionadamente lo están convirtiendo en una experiencia. Pues no conviertan
las experiencias tristes en vivencias, potencien las alegres. Porque, aquí lo ven, cuando uno está triste se activan muchas áreas del cerebro y cuando uno está alegre, menos. Pero debemos convertir nuestras vivencias buenas en experiencias. Y hay que darle importancia a lo que es importante. Que lleguemos a casa y un hijo nos salude es importante. Que la vecina nos pregunte cómo esté es importante. Todas esas pequeñas cosas que nos pasan durante el día, hagan un ejercicio, como ir al gimnasio y pedalear en una cinta, para que se conviertan en vivencias. Y ya con esto termino. Espero haberles hecho pensar un poco, pero aprender mal es un mal camino. Y además lo que les quiero contar ahora, y es un chiste, es que de lo que yo les he dicho, quédense con algo, no con todo. Porque el saber ocupa lugar. Nos han dicho que no ocupa lugar, ocupa lugar. Este es un trabajo hecho por nuestro grupo en el que cogíamos personas que eran bilingües de nacimiento y aquellos que habían aprendido inglés en el colegio y otros que lo aprendieron de adulto. Pues aquí tienen los que lo aprendieron al final o de adulto, ocupaba muchas más áreas, su cerebro necesitaba mucho más zona y de hecho pasa así, no acabas traduciendo el idioma, sino que te cuesta más. Y los que son bilingües, su cerebro utiliza muy poca área para expresar lo mismo. Mi padre solía decir, cuida de tu cerebro y tu cerebro cuidará de ti. Yo creo que eso es completamente cierto, pero cuida de toda la persona, cuídate físicamente y psicológicamente. Y con esto he terminado. Muchas gracias.